Hola estimados estudiantes del curso Seguridad Alimentaria, Perspectiva de la Manipulación de los Alimentos por la emergencia del COVID-19. Mi nombre es Matthew Cedeño Avellán y el día de hoy estamos para la segunda clase de la unidad 3. Entonces vamos a hablar esta vez de limpieza y sanitización de superficies. Vamos a aclarar un poquito cuáles son estos temas y vamos a relacionar todos los temas únicamente con el COVID-19. Entonces, para empezar esto, primero hay que aclarar un poco los términos. Cuando se habla de estos temas, tiene que quedar claro que no es lo mismo limpiar que desinfectar. Básicamente, limpiar es quitar la suciedad de algo, es decir, remover las partículas de suciedad, y desinfectar es destruir los microorganismos presentes en lo que estamos limpiando. Es un proceso de dos pasos. El primer paso limpia y el segundo paso desinfecta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una superficie. Esta superficie tiene ciertas partículas encima. Estas partículas son partículas químicas. En este caso, retirar estas partículas sería el efecto de limpiar. Por ejemplo, este microondas que se puede ver arriba sucio y después limpio, el proceso de quitar esta suciedad, esta materia orgánica de comida, es un proceso de limpieza, porque yo lo que estoy quitando es partículas físicas. La limpieza normalmente se hace cuando retiras la suciedad de un producto y normalmente se da por un proceso abrasivo. ¿Qué quiere decir un proceso abrasivo? Que mediante el empleo de fuerza mecánica, que puede ser húmeda o seca, yo retiro las moléculas de suciedad. En este caso estoy utilizando, por ejemplo, un cepillo y en este caso, por ejemplo, estoy usando un chorro de presión de agua. Los dos son ejemplos de limpieza abrasiva, es decir, yo estoy removiendo físicamente la suciedad. A veces yo me puedo ayudar con un compuesto químico, como en este caso que estoy utilizando jabón, o a veces puede ser solamente el compuesto agua, dependiendo de por ejemplo, en este caso, la fuerza del chorro. En cualquiera de los casos, este proceso de aquí es un proceso que sirve para retirar la suciedad y los componentes externos a la superficie que yo quiero limpiar. Ahora, normalmente existen diferentes herramientas de limpieza. Voy a mencionar las dos más utilizadas, que es el detergente grado alimenticio y el jabón líquido yodado. El detergente grado alimenticio es un detergente que no tiene ningún tipo de olor o residualidad. Es un detergente que solamente sirve para realizar emulsificaciones, que es atrapar la grasa y retirarla en el proceso de limpieza, pero que no viene con ningún tipo de olores, no viene con olor a fresita, ni con olor a limón, ni nada, porque esos olores pueden ser fuentes de contaminación química cruzada en alimentos. De esa manera se trabaja siempre con detergentes neutros que no tengan ningún olor y que una vez que se enjuaguen se retire toda presencia de los mismos en la superficie. ¿Por qué? Porque si queda una traza de esto podría contaminar después el alimento. Ahora, la desinfección, en cambio, es retirar las partículas microbiológicas, es retirar la carga microbiológica presente en la superficie. Mientras la limpieza lo que hace es retirar la capa externa, la desinfección lo que hace es retirar la capa interna con los microorganismos. La limpieza se nota, la desinfección no se nota. Sin embargo, no es por esto es menos importante. En la limpieza lo que se hace es remover las partículas físicas, mientras que en la desinfección se remueven las partículas microbiológicas, que son las que pueden causar las enfermedades transmitidas por alimentos o en este caso contaminación por COVID-19. Entonces, antes de llegar a este cuadrito, quisiera explicarles una cosita más. Déjenme activar una pantalla blanca. ¿Listo? Disculpen, voy a hacer un pequeño dibujito por aquí. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos aquí una mesa, ¿verdad? Obviamente no soy un experto dibujante. Entonces, en esta mesa que tenemos acá, nosotros vamos a tener una carga microbiológica, ¿verdad? Esa carga microbiológica es la carga, por ejemplo, de un patógeno que puede enfermar a las personas. Digámosle, por ejemplo, que haya quedado rastros de E. coli en un camal. Esta carga microbiológica de E. coli va a estar pegada a la mesa. Sin embargo, por ejemplo, puede estar cubierta con material fecal. Por ejemplo, esos fecales de la res que se dieron durante el desposte. Entonces, en este proceso de acá,
toda esta mesa, aparte de estar con la carga microbiológica de E. coli, va a estar cubierta por las heces fecales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo agrego el desinfectante primero y después agrego el material de limpieza, el material abrasivo, el jabón? Lo que voy a hacer es desinfectar la parte superior del excremento y la parte que esté abajo del excremento va a quedar ahí, con su carga microbiológica específica. Entonces siempre se utiliza primero el jabón y después se utiliza el desinfectante. Primero se limpia y después se desinfecta. Esto se tiene que mantener en todos los protocolos microbiológicos siempre. ¿Por qué? Porque una vez que yo elimino la carga de suciedad, puedo eliminar la carga microbiológica. De esta manera se trabaja en la industria de los alimentos, siempre tomando en cuenta que haya o no haya coronavirus, porque es el método tradicional. Ahora, una vez aclarado esto, quiero decirles que la FDA ya tiene aprobados ciertos tratamientos microbiológicos de desinfección para utilizarlo con respecto al COVID-19. Aquí podemos ver una pequeña lista de superficies que pueden ser limpiadas, por ejemplo, pisos y paredes y techos, superficies metálicas inoxidables, superficies no metálicas, baños, utensilios y equipos. Todas estas superficies son superficies que pueden estar en una planta de procesamiento de alimentos y que pueden ser lugares donde se hospede el COVID-19. Ahora, casi siempre se recomienda lavarlas con cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es barato. Entonces, el cloro normalmente viene al 5% de concentración. Cabe recalcar que este es el cloro industrial. Es decir, el cloro industrial comercial que se vende a las personas normalmente. Obviamente, si alguien lo desea, podría comprar, por ejemplo, cloro concentrado que viene una diferente concentración y de esta manera podrían, por ejemplo, utilizarlo para diluirlo ustedes mismos. Esto normalmente lo realizan las empresas mucho más grandes, pero hay que saber manipularlo con cuidado porque es altamente corrosivo, es altamente dañino para la salud y si no se utiliza de forma apropiada podría causar un problema para las personas que lo manipulen, generando alguna enfermedad ocupacional. Por ejemplo, si no se utiliza con guantes, ya vamos a ver qué sucede con el cloro cuando no se manipula con guantes. Ahora, el cloro normalmente se trabaja al 5%. Es decir, yo compro mi botellita de cloro, mi fundita de cloro, y esta tengo que después volver a diluirla. No significa que yo voy a usar esta cloro que ya viene diluida a una concentración del 5%, lo voy a utilizar de nuevo. Lo voy a utilizar así como lo compro, sino que tengo que diluirlo. ¿Cómo diluirlo? Tengo que diluirlo a una dosificación específica. Por ejemplo, en este caso, yo diluiría el cloro a 7.4 ml sobre litro. Este ejemplo sería, por ejemplo, para pisos, paredes y techos. Ahora, siempre que tal vez hay alguna persona que no tenga experiencia en diluciones, esto normalmente se realiza con una jeringa. Por ejemplo, si yo quiero diluir 7.4 ml, más o menos yo puedo comprar una jeringa y utilizarla como unidad de medida para saber cuánto cloro puedo utilizar. Otra opción que se puede manejar es, por ejemplo, con un gotero. Más o menos un ml es una gota. Es decir, si yo necesito 7.4 ml, pondría 7 gotas u 8 gotas en un litro de agua. Y más o menos eso sería una medida. También he escuchado que hay gente que utiliza las tapitas de los mismos envases, pero no tengo claro cuánto tiene una tapa, entonces no puedo darle una recomendación con respecto a eso. Entonces, como pueden ver, diferentes superficies utilizan diferentes concentraciones. Por ejemplo, pisos y paredes tienen una dosificación de 7.4 ml, pero superficies no metálicas, que normalmente están en contacto con los alimentos, son de 4.9. Baños se recomienda en cambio una dilución mayor porque hay mayor posibilidad de contaminación. Utensilios y equipos se recomienda de 3.7 porque muchas veces son de metal y esto puede llevarlos a la corrosión. Para superficies que son metálicas inoxidables, se recomienda en cambio utilizar etanol, que no es corrosivo, o se puede utilizar algún tipo de jabón apropiado para la desinfección de estas superficies. ¿Por qué? Porque el cloro no siempre es amigable con las superficies metálicas y utilizarlo de forma inadecuada puede llevar a la deterioración de estas y que después se dañen. Por ejemplo, las superficies no metálicas muchas veces son las superficies plásticas que resisten muy bien el cloro.
Ahora, siempre se recomienda, como pueden ver, utilizar los desinfectantes después de una solución jabonosa de grado alimenticio. Siempre en todos los lugares van a escuchar esta recomendación. ¿Por qué? Porque primero se limpia y después se desinfecta. Ahora, el alcohol, que es el etanol, se recomienda utilizarlo siempre al 70%. Es decir, yo necesito trabajar siempre con el etanol a esta concentración para poder asegurar su eficiencia. ¿Por qué? Porque este es un manual para el uso del COVID. Nosotros podemos encontrar bacterias que resisten una concentración de etanol mucho menor, pero en el caso del COVID está comprobado que se puede observar la muerte del patógeno a partir de los 70 grados de concentración. Si yo tengo un porcentaje de concentración menor, no se garantiza que este pueda eliminar el COVID, sino que solamente estoy aplicando alcohol. Ahora, si observamos, por ejemplo, este cuadrito aquí que dice tiempo, esto quiere decir, por ejemplo, el tiempo que debe estar en contacto la superficie con el sanitizante. Por ejemplo, cuando yo agrego un sanitizante a una superficie, no necesita estar específicamente un segundo y lo quito. O lo pongo y lo echo y luego me voy. Sino que debe estar un tiempo específico. Este tiempo es lo que garantiza la muerte del patógeno. Si yo me paso de este tiempo, podría dañar la superficie. La sobreexposición a desinfectantes puede deteriorar algunos tipos de superficies, debilitar estructuras y al final dañar y acortar la vida útil de la superficie. Por ejemplo, mesas de plástico. Ahora, si yo le doy muy poco tiempo, no garantizaría la muerte del patógeno como tal. Entonces se recomienda, por ejemplo, tiempos de 5 a 10 minutos para pisos y paredes con esta concentración. Y la frecuencia es que tan seguido tengo que hacerlo. Por ejemplo, hay superficies que pueden desinfectarse de forma diaria. Hay otras superficies que son de 2 a 3 veces al día. Y también puede ser después de cada uso. Ahora, cuando yo hablo de cada uso, en algunos casos tengo que hacerlo incluso entre usos. Por ejemplo, en líneas de proceso, cuando ya se observa que las mesas están muy sucias, se acostumbra a solicitar el limpiado de las mismas. ¿Por qué? Porque así no se acumula la materia orgánica y existe un menor riesgo de contaminación cruzada. Entonces eso normalmente lo hacen los inspectores de calidad en las plantas grandes, que ven que siempre las mesas estén limpias y sanitizadas y que en algunos momentos se para la producción un momento solamente para limpiar rápidamente y después volver al trabajo. ¿Por qué? Porque si no, lo que se va a hacer es que existe el riesgo de una contaminación cruzada por las superficies que estén en mal estado. Ahora, si vamos con los desinfectantes, aquí podemos ver algunos desinfectantes que son aprobados por la FDA para el control del coronavirus. Peróxido de hidrógeno, fenólicos, amonios cuaternarios, hipoclorito de sodio, que es el cloro que ya vimos, y timol, que es un material que tiene utilidad en la agricultura orgánica, porque viene derivado de una planta. Ahora, como pueden ver, todos estos son aprobados para su uso con respecto al coronavirus, pero no todos son igual de eficientes. Hay unos que tienen mayores y menores grados de eficiencia. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, es un desinfectante bastante común y bastante utilizado también en las producciones orgánicas debido a que es aprobado para su uso orgánico. Sin embargo, tampoco es tan eficiente. Sin embargo, se ha demostrado que puede eliminar el coronavirus. Pero noten esto, aquí yo no les estoy recomendando tiempos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque yo les puedo recomendar para el hipoclorito de sodio, porque es algo que ya está estudiado. Pero los desinfectantes, en muchos casos, en especial en estos amonios cuaternarios, que son de hecho de varias generaciones, por ejemplo, ahorita en Ecuador se utilizan mucho los de cuarta y los de quinta generación, se trabaja con una ficha técnica del proveedor. Es decir, el proveedor que les vende este compuesto les dice en cuánto está diluido, cuáles son las concentraciones que se deben utilizar, en qué momento se tiene que utilizar, cómo utilizarlo, cuáles son las medidas de seguridad. Y cada compuesto es diferente. Es decir, dependiendo del proveedor, puedo dar un compuesto con una mayor o menor dilución y con una eficacia diferente, lo cual hace necesario que ustedes, antes de utilizar alguno de estos desinfectantes, conversen con su proveedor y determinen cuál es la forma apropiada de utilizar este desinfectante. Y estos son tiempos referenciales, obviamente pueden cambiar según la concentración, según la dosis y según el manejo del desinfectante. Y obviamente según la superficie. Ahora,
Cuando yo tengo personal o un grupo de personas, una de las cosas que más me preocupa es siempre su seguridad, como vimos en la unidad anterior. Entonces, cuando yo quiero que estas personas se laven las manos, yo necesito utilizar alcohol. Este es un desinfectante apropiado para las personas. También puedo utilizar jabón de manos yodado. Este también es apropiado para el uso de personas. Hay que tener mucho cuidado con lo que le damos a nuestro personal, porque por protegernos del COVID nos vamos a poder enfermar de muchas otras cosas. Por ejemplo, hay gente que utiliza el amonio cuaternario diluido o el cloro para las zonas de lavado de manos como desinfectantes, porque dicen que se puede conseguir y a veces no consiguen suficiente alcohol, o X o Y, Z razón. Entonces, estos desinfectantes no son apropiados para el contacto con las manos de los usuarios. Estos desinfectantes tienen que ser utilizados solamente en los casos para superficies. ¿Por qué? Si yo los utilizo en una persona, puede que existan reacciones alérgicas o reacciones adversas al desinfectante que generen dermatitis o algún tipo de enfermedad en la piel que puede llevar a consecuencias mayores y problemas donde el colaborador no se vea en capacidad de utilizar o de trabajar, y que incluso ya pueda llevar a temas de demandas y todo, por el mal uso de desinfectantes. Por favor, utilicen los desinfectantes para superficies solamente para superficies y utilicen el desinfectante de manos o el alcohol para las manos de las personas. Tampoco es recomendable utilizar el alcohol muy concentrado por largos periodos de tiempo, porque aunque no causa dermatitis en la mayoría de los casos, es un desperdicio económico. Porque obviamente si yo necesito alcohol al 70% y tengo el 99%, porque muchas veces se consigue esa concentración, lo mejor siempre es diluir el alcohol para que rinda un poco más. Ahora, tampoco, es un poco graciosa la imagen, pero tampoco es bueno y espero que nunca, no lo hayan hecho por acá, hacer gágaras con alcohol o con diferentes compuestos químicos, porque se escuchan cada cosa ahorita en estos tiempos y no quisiera que nadie se lastime por seguir consejos de las redes sociales. Por lo menos yo una vez al día encuentro en mis redes sociales algún consejo para eliminar el coronavirus. Les puedo garantizar que si hubiera una cura del coronavirus que podría realizarse con materiales tan sencillos, ya se hubiera encontrado. Y créanme que ya se estuviera vendiendo y comercializando al por mayor. Entonces, no se dejen llevar por ese tipo de cosas. Muchas veces esa información es inventada, si no les hace daño, tampoco les va a hacer bien. Y si quieren probar algo que ven en internet, por lo menos hable con una persona especialista, como un doctor, ni siquiera conmigo, como un doctor, para que les diga si eso no le va a hacer mal. A lo mejor el doctor les va a decir, eso no te va a ayudar en nada, pero no te va a hacer mal. Entonces, si les da tranquilidad, lo pueden hacer. Pero si ven que es algo que les haga mal, evítenlo en la medida de los posibles, porque el coronavirus va a pasar, pero los problemas de salud que generen por el mal uso de sustancias van a quedar el resto de su vida. Entonces, otra cosa que la gente hace mucho es mezclar los productos en el caso de los desinfectantes. Piensan que si yo tengo un producto desinfectante y lo mezclo con el otro, voy a hacerlo mucho más eficiente contra, por ejemplo, el COVID. Pero realmente lo que voy a hacer es que sea mucho más peligroso para la familia. Entonces, cuando una persona mezcla desinfectantes, lo que está haciendo realmente es un daño. Por ejemplo, si yo mezclo cloro con vinagre, genero un gas cloro que puede generar quemaduras en los ojos, daños en los pulmones y puede generar problemas de respiración. Si es cloro con amoníaco, puedo producir un gas tóxico que puede generar daños pulmonales mucho peores que el coronavirus y que puede llevar a una insuficiencia respiratoria igualito que el coronavirus. Solamente que el coronavirus demora 15 días y este va a ser inmediato. En una hora ya estás en el hospital. Si yo mezclo cloro con alcohol, puedo generar cloroformo, que es una sustancia que puede hacer que las personas se duerman, pierdan el conocimiento y se desmayen. En un lugar cerrado esto podría ser muy peligroso porque la persona podría morir. Este de hecho ha sido un secreto bien guardado porque tengo estos químicos en el laboratorio y siempre he querido y siempre he temido que los estudiantes trabajen en el laboratorio y se pongan a desmayarse unos a los otros. Ahora, vinagre con agua oxigenado, estos productos pueden producir ácido peracético y puede ser enormemente corrosivo y peligroso, puede dañar las superficies y realmente lo que va a hacer es
también puede dañar las manos y generar una dermatitis muy severa, y realmente puede matar el coronavirus, pero realmente lo que más va a hacer es hacernos daño a nosotros. Ahora, con respecto al vinagre, aprovechando que lo vi 2 veces acá, no está demostrado que el vinagre sea un eficiente controlador del coronavirus. Es decir, si una persona realiza una sanitización con vinagre, no garantiza que está eliminando el coronavirus. Probablemente la carga se mantenga exactamente igual, debido a que el vinagre lo que hace es modificar el pH, y el coronavirus no es tan sensible a las modificaciones de este pH como ya lo vieron con Silvana. Entonces tengan en cuenta eso, que las acciones microbiológicas no siempre siguen las cosas que se dicen en internet. Y hablando de las cosas que se dicen en internet, esto lo he encontrado en mis redes sociales ya siquiera unas 5 veces. Un instituto de virología en Moscú, Rusia, déjame ver si dice por aquí el nombre, no. Dice que el COVID es inmune a los organismos con un pH mayor a 5.5. Necesitamos consumir alimentos más alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar virus. Y nos mandan unas recomendaciones de alimentos alcalinos, supuestamente. Limón, aguacate, ajo, mango, mandarina, piña y naranja en este caso. Quiero que noten todos estos pHs que supuestamente son mayores al 5.5. Señores, quiero decirles, quien me esté escuchando por allá en cualquier parte, esto es falso en cualquier parte del mundo. Ya sea que el país hable italiano o que el país hable francés, esto es una información completamente falsa y sin sustento científico. Muchas veces las personas, cuando realizan este tipo de comunicados, lo hacen sin tener conocimiento siquiera de qué se tratan estos temas. Por ejemplo, el limón normalmente tiene un pH cercano a 2, por lo menos el limón que se utiliza aquí en Ecuador, que es el limón criollo. Hay otros limones que tienen un pH un poquito más alto, que van en 3, 3.2, pero el pH normal del limón es de 2. El limón es de hecho uno de los alimentos con un pH más bajo que conoce el hombre. Es un alimento bastante bajo. Ahora, si nosotros queremos hablar de pH mayores a 7, tendríamos que pensar, por ejemplo, en las tortillas de maíz, que son nixtamalizadas, y como tienen cal, tienen un pH que es arriba de 7. Pero de hecho, casi todos los alimentos tienen un pH menor a 7. Entonces, como pueden ver, estos valores son completamente irrisorios, porque ninguno de estos alimentos tiene un pH tan alto. De hecho, son incompatibles con nuestro sistema digestivo alimentos con pH tan altos. El aguacate ni siquiera es posible que tenga este pH. 15.6 es un pH que es matemáticamente imposible, porque el valor máximo de pH conocido por el hombre es 14. Entonces, si yo tengo un pH de 15.6, supera incluso lo que es matemáticamente posible. Entonces, esto es falso, no verdad. Por favor, no lo tomen como algo literal y por favor no den credibilidad cuando vean este tipo de informaciones. Consúltelo siempre con un médico. ¿Por qué? Porque si algo lo dice un instituto de virología de Rusia, o si algo lo dice un instituto de Harvard o un instituto de Oxford o un profesional, les garantizo que va a hacer lo que estoy haciendo yo. Va a dar la cara, va a hablarles a ustedes y le va a dar argumentos técnicos. Una persona cuando dice este tipo de cosas a través de un mensaje corto en redes sociales, probablemente no lo haga con sustento científico. Aquí ni siquiera dice quién lo dijo. Aquí ni siquiera dice en qué se basan, qué análisis se hizo, nada. Solamente dice que esto es así. Y lo peor es que en este caso ha tenido 402 reacciones y 130 comentarios. Pero lo peligroso es esto. Ha sido compartido 17.000 veces. Es decir, que 17.000 personas han visto esta información y la han compartido a otras personas para que estas otras personas se informen de este tema. Algunos tal vez, como yo, que lo hice de hecho, lo compartimos como burla y decimos que esto es falso y no es verdad. Pero tal vez alguna persona lo creyó y esa persona probablemente esté consumiendo estos materiales pensando que está haciendo su cuerpo alcalino y protegiéndolo del coronavirus. El pH de su cuerpo no va a cambiar.
El pH de su cuerpo es un pH estable que se mantiene en homeostasis debido a que su cuerpo está diseñado para mantener un pH específico y su cuerpo entero trabaja para eso. No es que el pH del estómago puede cambiar, el pH del estómago siempre va a ser ácido porque siempre va a tener que tener la función de digerir y después el bolo alimenticio va a ser alcalino cuando se neutralice en el intestino. Es un proceso que siempre va a ser igual, no va a cambiar. Por favor, no tomen en cuenta estos consejos que son completamente falsos, no verdad. Listo. Entonces, cuidado con las mentiras. También van a escuchar que el ácido acético puede ser utilizado para controlar el coronavirus, no es verdad. Se puede utilizar el ácido peracético, pero es altamente peligroso y no se recomienda utilizar. Eviten también utilizar estas cosas del palo santo como método para eliminar el virus. El palo santo sirve para los mosquitos. Tal vez alguien que no sea de mi país no reconozca esto. Esto es una madera que se quema, que produce que por sus aceites esenciales al quemarse produce unos olores que alejan ciertos los mosquitos y que se utiliza muy comúnmente en mi país, aunque actualmente es ilegal su corte y manipulación porque tengo entendido que es una madera que tarda mucho tiempo en crecer y que está en peligro de extinción. Ok, entonces, limpiar no es lo mismo que desinfectar. Recuerden siempre, limpiar es retirar suciedad y desinfectar es eliminar la carga microbiológica a un nivel seguro en una superficie. Existen una serie de desinfectantes aprobados para eliminar el COVID. Lo pueden regresar en la lista que vimos anteriormente. No se deben mezclar desinfectantes porque es muy peligroso. Se deben seguir las instrucciones del fabricante antes de manipular los alimentos. Se deben seguir instrucciones del fabricante para usar de forma apropiada los desinfectantes. Recuerden que cada uno tiene algún tema específico, cómo se debe manipular. No se deben escuchar criterios no técnicos, especialmente si son publicaciones de Facebook, porque en Facebook puede publicar el doctor con 5 PhDs o la persona que no terminó su educación y que lo hace solamente porque quiere difundir una información que escuchó, que muchas veces no es verdad. Entonces, ni una persona es menos que otra, pero sí es verdad que hay personas que están hablando sin argumentos técnicos y eso nos puede hacer mucho daño. Listo, eso es todo por por esta sesión. Les deseo el mejor de los éxitos y que tengan un hermoso día. Cuídense mucho, por favor no crean en las mentiras de las redes sociales. Nos vemos en la siguiente clase y fue un gusto tenerlos conmigo en esta sesión. Espero que pasen muy bien.